¿Cómo solucionar situaciones con áreas sombreadas? Haciendo uso de expresiones algebraicas, geometría, multiplicación, suma y resta algebraica, clase grabada. Como en la suma y la resta, nosotros lo habíamos visto, se trabaja a través del álgebra también con figuras geométricas, tratando de ver cómo usted razona la suma y la resta y cómo la aplica dentro de una situación. En este caso, también se maneja con el álgebra, pero ¿cómo se hace? Normalmente hay varios tipos de preguntas, desde las preguntas más simples hasta las preguntas más complejas. Por lo menos, en este caso tenemos un rectángulo. A ese rectángulo se le pueden colocar una medida. Si fuera numérica y me pidieran hallar el área, simplemente lo que yo tendría que hacer es multiplicar la base por la altura. Resulta que para hallar el área de un rectángulo, un cuadrado o un paralelogramo, es decir, una figura como esta que voy a dibujar, esto es un paralelogramo. Básicamente, para este tipo de figuras se hace igual que en los cuadrados y que en los rectángulos. Tomo la medida de la base, tomo la medida de la altura y sencillamente las multiplico. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar algo que se llama el área. ¿Pero el área qué es? Cuando yo hallo el área, básicamente lo que yo estoy hallando es cuánto mide todo el interior de una figura, o sea, la superficie. Si ustedes se dan cuenta, en este momento mi superficie está cubierta de azul, pero está subdividida en cuadritos. En pocas palabras, lo que me va a decir es cuántos cuadritos caben dentro de esa figura. ¿Es una forma muy precisa de medir la superficie? Sí. ¿Es la forma estandarizada como se miden las superficies? También. O sea que lo que les explicaba en clase, normalmente cuando nosotros hablamos de áreas de lotes, áreas de apartamentos, siempre le hablan a uno de unidades cuadradas. Un ejemplo, a usted le dicen un apartamento mide 72 metros cuadrados. Entonces usted ya lo que se debe imaginar son cuadraditos, cuadrados, que miden exactamente 1 metro por 1 metro. Y que a ese apartamento, si nosotros lo llenáramos de esos cuadrados, efectivamente le caben 72 de esos cuadrados. ¿Cuánto es 1 metro por 1 metro? Imagínese un cuadrado que usted dibuje en el suelo, que más o menos aproximadamente tenga el tamaño de una zancada larga suya, ¿sí? Entonces, un paso largo suyo es más o menos 1 metro. Obviamente, 1 metro oficialmente son 100 centímetros o 1000 milímetros, ¿sí? Pero digamos que en el caso de que yo no tenga 1 metro a la mano, pues la forma más rápida de saber aproximadamente cuánto es 1 metro es un paso largo. Entonces, si usted se imagina, 1 metro cuadrado básicamente es un cuadrado que mide de largo 1 metro o una zancada larga y de ancho 1 metro, otra zancada larga. Entonces, cuando a mí me hablan de un apartamento que mide 72 metros cuadrados, pues yo ya me imagino que tiene 72 de estos cuadritos caben en él. Por esa razón, un apartamento de 39 metros cuadrados es más pequeño que un apartamento de 72 metros cuadrados, que obviamente le caben muchos más, tiene un área mucho mayor. Eso se hace. No todas las figuras son perfectas, generalmente nosotros partimos desde el rectángulo y hay otras figuras de las que se puede hallar área. Pero normalmente estas son figuras compuestas y hoy vamos a ver cómo se hallan áreas en figuras compuestas, pero a través del álgebra. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a empezar a ver con esto. Lo primero es, si yo tengo este rectángulo y me dicen halla el área, pues básicamente yo voy a multiplicar la base, que es 4 centímetros, en este caso voy a multiplicar la base, que son 10 centímetros, la voy a multiplicar por la altura, que en este caso son 4 centímetros. Cuando ustedes ya tienen esto, sencillamente multiplican normal, tal cual como toda la vida lo han hecho. Entonces multiplican 10 por 4, me da 40, y centímetro por centímetro. Resulta que en el álgebra pasa algo curioso, y es que está basado en la potenciación, la multiplicación. ¿Cómo así que está basada en la potenciación? Recuerden que la potenciación, básicamente, cuando yo tengo un número elevado a otro número, lo que significa es que yo tengo este número que está como base, lo tengo multiplicándose tantas veces como diga el exponente. O sea que si me dice 2 a la 3, yo tengo 2 por 2 por 2, ¿sí? Y esto es, se puede manejar a la inversa. ¿Cómo así? Digamos un ejemplo, si yo tengo 4 por 4 por 4 por 4
por 4, yo lo puedo escribir como una potencia. Puedo decir que 4 está elevado a la 5, o sea, el 4 está 5 veces multiplicándose entre sí. Lo mismo pasa con las letras. Cuando nosotros estamos multiplicando variables, las variables operan exactamente con estas mismas reglas. Si yo tengo x a la 3, básicamente lo que yo tengo es x por x por x. Y al igual, si yo tengo x por x, eso será x a la 2. Entonces, la forma de asumir esto, básicamente es como si cada uno de estos elementos tuviera un exponente que fuera 1 y se estuvieran multiplicando entre sí. Entonces, cuando se multiplican las letras, una forma fácil de entender esto es: dejamos la misma letra y lo que hacemos sencillamente es sumamos los exponentes. 1 más 1 más 1, en este caso sería 3. ¿Listo? Entonces, entendiendo esto, yo ya sé por qué cuando tengo centímetro por centímetro, eso es igual a centímetro a la 2. O sea, aplica básicamente estos mismos elementos que nosotros manejamos en el álgebra. Entonces, cuando usted en primaria le decían el área se mide en centímetros cuadrados o se mide en metros cuadrados, usted estaba realizando inherentemente y sin saberlo, estaba realizando una multiplicación algebraica. Centímetro por centímetro da centímetro a la 2. ¿Qué significa ese centímetro a la 2? En pocas palabras, lo que me están diciendo es, vea, a ese rectángulo que usted tiene ahí, le caben exactamente 40 cuadraditos que miden 1 centímetro por 1 centímetro, o sea, 1 centímetro por 1 centímetro. Y eso sería la concepción de que nosotros tenemos de área. O sea, básicamente es como la forma estandarizada con la que nosotros podemos medir la superficie. Porque empezamos con el área de rectángulos, cuadrados y demás cuadriláteros, exceptuando el rombo, porque básicamente es como la figura más básica y elemental con la que nosotros podemos hallar un área. Obviamente existen fórmulas para triángulos, existen formas para círculos, y con estas tres yo puedo construir las fórmulas de las demás figuras, pero eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Entonces, ya entendiendo esta parte, yo ya puedo entender lo siguiente. Cuando yo tengo una expresión algebraica, esta vez colocándose como el nombre de cada uno de los lados, ya la cosa cambia un poco más. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando yo tengo un rectángulo, pero ese rectángulo ya no tiene las medidas como normalmente las especificamos con valores, si no la especificamos con letras, pues yo tengo que aprender a multiplicar letras para poder hallar el área. Digamos un ejemplo, por lo menos esta tiene 4x a la 2 menos 6x. Y este tiene 2x a la 2 más 3x de altura. ¿Qué significa esto? Recuerden que manejar x, y, z significa que estamos manejando elementos de los cuales no conocemos cuánto es su medida real. Entonces, para poder operar con ellos, lo estamos haciendo bajo la lógica de que nosotros podemos darle una letra cualquiera para asignar un valor desconocido a ese lado que nosotros desconocemos. ¿Listo? Entonces, en este caso nosotros tenemos la altura, que en este caso es 2x a la 2 más 3x, y la base, que en este caso es 4x a la 2 menos 6x. Como ustedes ven, hallar el área es fácil. ¿Por qué? Porque el área es multiplicar base por altura. O sea que siguiendo esa misma lógica, de la misma forma se hace en estas figuras. Vamos a multiplicar la base, que en este caso es 4x a la 2 menos 6x por 2x a la 2 más 3x. O sea que tengo que multiplicar lo que tengo acá con lo que tengo acá. Pero entonces hay que entender cómo se multiplican estas expresiones algebraicas. Entonces, para entender cómo se multiplican estas expresiones algebraicas, vamos a hacer una cosa. Sencillamente vamos a imaginarnos que estas son dos niñas y estos son dos muchachos. Y esos dos muchachos y esas dos niñas salieron a bailar, ¿sí? Entonces, si ellos las invitaron a ellas o ellas los invitaron a ellos, pues la idea es que ellas quieren bailar con ellos, no quieren bailar entre ellas. ¿Sí me hago entender? Lo más usual, si ellas quieren bailar con ellos, es que la primera va a bailar con el primero y la primera va a bailar con el segundo.
y la otra no se va a quedar mirando. La otra también va a bailar en algún momento con el primero y en algún momento bailará con el segundo. Es decir, todos los elementos que nosotros tenemos en el conjunto 1 se van a relacionar con los elementos del conjunto 2. No va a pasar que ellas dos van a terminar bailando juntas o ellos dos van a terminar bailando juntos. Si ellas invitaron a ellos, sencillamente es porque quieren bailar con ellos. Entonces, de esa misma forma se operan las multiplicaciones algebraicas. Así como los elementos de un conjunto se van a relacionar con los elementos del otro conjunto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Para entenderlo, vamos a multiplicar de la siguiente forma. La multiplicación se divide en 3 pasos. Primero vamos a multiplicar signos. Entonces, ¿cómo se multiplican los signos? De la forma más fácil. Vamos a entender que siempre que tengamos dos números con signos iguales o dos números con signos diferentes, van a pasar cosas diferentes. Entonces, cuando los números tienen signos iguales, el resultado va a ser positivo. Pero cuando los números tienen signos diferentes, el resultado es negativo. Una vez ustedes hayan multiplicado los signos, vamos a continuar con lo otro, que son los números. Para multiplicar números, usted básicamente lo único que tiene que saber o tiene que entender es cómo se multiplica, o sea, las tablas de multiplicar, tal cual como lo han hecho desde primaria. ¿Listo? Y por último, vamos a multiplicar las variables. Entonces, las variables o letras. En este caso, llamémoslo letras como para tenerlo un poquito más claro. Entonces, las letras, ¿cómo se multiplican? Se multiplican bajo la misma lógica que les dije en lo anterior, en lo de potenciación. Si yo tengo dos letras iguales que se están multiplicando, básicamente es lo mismo que si yo tuviera x a la 2 sería x por x y x a la 3 sería x por x por x. Pero como se están multiplicando entre ellas, yo todo esto lo puedo unificar como una sola potencia. O sea que yo puedo decir que x por x por x por x por x sería x a la 5. Pero entonces, en vez de ponerme a hacer todo esto, de desglosar de esta forma todas esas expresiones algebraicas, pues yo lo voy a hacer de una forma más sencilla. ¿Cuál es esa forma más sencilla? Coloco la letra y sumo los exponentes, en este caso 2 y 3. Entonces 2 más 3 y me da exactamente 5. Entonces, fíjense que es la razón de por qué cuando yo multiplico x a la 2 por x a la 3 me da x a la 5. Y pasa con todas las letras. Si yo tuviera a la 2 por a la 3, entonces esto me daría a la 5. Si yo tuviera a la 5 por a la menos 7, entonces en este caso aplico lo que siempre les he dicho, deber y tener. Tengo 5 monedas, debo 7 monedas, en este caso me quedaría a elevado a la menos 2. ¿Por qué? Porque si yo debo 7 monedas y tengo 5 monedas, pago, pero aún quedo debiendo 2 monedas. O sea, eso que nosotros aprendimos de deber y tener no solamente se aplica para la suma y la resta, sino se utiliza también para la multiplicación de expresiones algebraicas. Y eso lo vamos a tener en cuenta únicamente para los exponentes. ¿Qué pasa cuando yo multiplico variables con diferentes letras? Entonces, por lo menos si yo tengo x a la 2 por y a la 3, pues en ese caso, sencillamente los coloco uno al lado del otro. X a la 2, y a la 3. Ahora, si ustedes se fijan, esto queda así muy bonito, uno al lado del otro. Ya yo puedo entender que siempre que yo tengo un número al lado de una letra o una letra al lado de otra letra, se están multiplicando entre sí. Y eso aplica en todo el álgebra y en todo el cálculo, para que lo tengan en cuenta de aquí en adelante. ¿Qué pasa cuando las letras están en desorden? Digamos, si yo tengo z a la 2 por b a la 3 por a a la 5. En ese caso, siempre se van a organizar en orden alfabético, o sea que me va a quedar a la 5, b a la 3, z a la 2, una al lado del otro sin colocar el signo de multiplicación en medio. Eso ya significa que las multipliqué. ¿Listo? Hay otra cosa que tener en cuenta. Si algo les mencioné anteriormente es que cuando yo tengo una letra sola, significa que imaginariamente es como si tuviera un 1 encima. O sea que si yo tengo, por ejemplo, x por x a la 3, ya automáticamente esto me va a dar x a la 4. Es básicamente como que esa letra que está solita, en realidad tiene un 1 en la parte superior.
Ahora, ¿qué más puedo ver en todo este tipo de multiplicaciones? ¿Qué pasa cuando yo tengo letras diferentes? Entonces yo tengo x a la 2 por y a la 3 por x a la 3 por y a la 5 y me dicen multiplíquelo. Cuando yo tengo letras diferentes, pero que se mantengan, digamos, que hayan letras equivalentes dentro de ellas, ¿sí? O sea, hay diferentes, pero no todas son diferentes. Esta es igual a esta y esta es igual a esta. Sencillamente los multiplico por pares. Entonces en este caso x a la 2 lo multiplico por x a la 3, que me daría x a la 5. Y y a la 3 lo multiplicaría por y a la 5, que me daría y a la 8. Entonces lo que yo voy a hacer es unir las x con las x, las y con las y, la z con la z, las a con las a, y no hay ningún problema. En este caso no pasa como en la suma, que tienen que ser exactamente iguales para poderse operar. Básicamente en este caso lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que simplemente tengan la misma base, es decir, la misma variable. ¿Listo? Entonces vamos a volver al caso de los bailes. Primero ella va a bailar con ellos dos. Entonces lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es que vamos a realizar la primera operación. Ella va a bailar con él. En este caso lo que nosotros vamos a realizar es la primera operación. Entonces, como si ella fuera a bailar con él. Entonces ella va a bailar con él. De esta operación vamos a realizar la multiplicación. Bien, entonces en este caso lo que yo tengo que multiplicar es 4x a la 2 por 2x a la 2. Vamos a multiplicarlo en este mismo orden. Signos primero, números primero y letras después. Entonces lo primero que yo voy a evaluar es qué signos tiene cada uno de ellos. Entonces 4x a la 2 es positivo, 2x a la 2 también es positivo, y ya sabemos que positivo y positivo nos da positivo, o sea que la primera respuesta va a ser positiva. Luego multiplicamos números, 4 por 2, eso me daría 8. Y después multiplicamos letras, x a la 2 por x a la 2 me daría x a la 4. Entonces una vez ella bailó con él, ahora va a bailar con el otro. Entonces va a bailar con él. Quiere decir que esta vez vamos a operar 4x a la 2 con más 3x. Como vemos, 4x a la 2 es positivo y 3x también es positivo. Positivo y positivo me da positivo. Luego 4 por 3 me da 12 y x a la 2 por x me da x a la 3. Después de eso, ya una vez ella bailó con ellos dos, ahora sigue la otra. Ella va a bailar ahora primero con él, y en este caso vamos a mirar los signos que tiene cada uno de ellos. Entonces vemos que el primer signo es menos, el signo del 6, o sea el signo de ella, y el signo de él es más. Menos y más, como ustedes ven, en este caso me da menos. Luego multiplicamos los números, 6 por 2 me da 12, y por último x por x a la 2 me da x a la 3. Y ya una vez he realizado eso, voy a realizar la última operación. Entonces ella va a bailar ahora con él. En este caso, si vemos, los signos que nosotros tenemos son menos y más, que es el signo de 3x. Entonces menos y más me da menos, 6 por 3 me da 18 y x por x me da x a la 2. Una vez he hecho esta operación, fíjense que me queda una expresión larga. Generalmente esta expresión larga a veces se puede reducir y a veces no. Entonces, ¿cómo yo sé si se puede reducir? Fácil, lo que voy a mirar es si tienen las mismas variables o no tienen las mismas variables. En este caso, hay uno que tiene x a la 4, uno que tiene x a la 3, otro que tiene x a la 3 y uno que tiene x a la 2. ¿Qué quiere decir? Que sí se pueden reducir porque hay dos que tienen exactamente las mismas variables. Entonces, si a usted le parece más fácil hacerlo mentalmente este procedimiento, lo puede hacer. Si no, puede hacer lo siguiente: coloca las variables aparte. Entonces colocamos x a la 4 a un lado, que es la primera variable, la segunda, que es x a la 3, y la tercera, que es x a la 2. Y sencillamente nosotros colocamos los valores de cada una de ellas. Entonces, 8 a la 4, perdón, x a la 4 únicamente lo tiene 8. X a la 3 lo tienen 12 positivo y 12 negativo. Y 18
y x a la 2 únicamente lo tiene menos 18. Entonces opero lo que puedo operar. 8 sigue siendo 8, 12 menos 12 me da 0 y menos 18 sigue siendo menos 18. Entonces hay que recordar algo. Siempre voy a escribir el valor que yo tengo acá, lo voy a colocar acompañado de la letra que tienen. Entonces en este caso me quedaría como 8x a la 4, 0x a la 3. Cuando hay una variable cuyo valor es 0, no se escribe. O sea que en este caso 0x a la 3 no lo vamos a escribir. Y menos 18, x a la 2 sería el final. O sea que el resultado de multiplicar estos dos sería 8x a la 4 menos 18x a la 2. Pero traduciéndolo al término de área, el área de esta figura sería 8x a la 4 menos 18x a la 2. Y eso sería lo que tendríamos que hacer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, básicamente hallar áreas en este caso es multiplicar. Y se multiplica en una forma muy sencilla, no tengo que recurrir a un procedimiento extenso ni nada. Pero resulta que, como les estuve comentando, en el ICFES o en la prueba Saber Pro, a usted normalmente no le evalúan el álgebra con ejercicios que sean solamente de razonar una operación. Generalmente le colocan ejercicios que tengan que razonar de muchas formas. Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a ver un ejercicio ya un poco más complejo. Si ustedes se dan cuenta, en este momento tengo un rectángulo. Y ese rectángulo va a tener una cualidad. Tiene un cuadrado adentro. Y lo que me van a mencionar es que la medida del rectángulo externo es la siguiente. 3x menos 2y. Y 4x más y. El cuadrado interno tiene las siguientes medidas: 2x menos 3y. Y esta medida, la base, como es un cuadrado, también va a medir lo mismo: 2x menos 3y. Y en este caso no me van a pedir el área ni del grande ni del pequeño, me van a pedir el área sombreada. ¿A qué se refieren con el área sombreada? Cuando a mí me hablan de área sombreada, me hablan de esta área toda, pero únicamente la que está señalada. O sea, no me están pidiendo toda el área del rectángulo, sino una parte del área que contiene. Entonces, ¿cómo se solucionan este tipo de ejercicios? Entonces, para eso, primero lo tenemos que analizar con lógica. Entonces, ¿cómo se analiza con lógica? Lo primero, cuando ustedes tienen ejercicios de este tipo, básicamente lo que le están diciendo a ustedes, tienen una figura inicial, que en este caso es un rectángulo, y a esa figura inicial se le está quitando el área de otra figura. ¿Sí? En este caso tenemos un rectángulo. El rectángulo estaría feliz y estaría completo si nosotros lo tuviéramos así, ¿cierto? Pero ese rectángulo se le está quitando una pieza. En este caso, esa pieza que se le está quitando es un cuadrado pequeño. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer básicamente es una operación entre ellos. Recuerden que quitar en matemáticas siempre significa restar. Siempre que ustedes tengan una operación en la que haya que quitar algo, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es una resta. Quitar es lo mismo que resta. Entonces, al área grande que yo tengo, le voy a quitar el área pequeña del cuadrado que yo tengo acá. Entonces, ¿qué debo hacer? Si ustedes se dan cuenta, el rectángulo grande tiene unas medidas: 3x menos 2y y 4x más y. Y el rectángulo, y el cuadrado tiene otras medidas: 2x menos 3y y 2x menos 3y. ¿Cierto? Entonces, hablemoslo en términos de superficie o área. En pocas palabras, al área del rectángulo, lo que yo voy a hacer es quitarle el área del cuadrado.
Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, ya sabiendo esto, yo voy a hallar primero el área del rectángulo. Entonces, el área del rectángulo lo vamos a hallar a un lado, multiplicando, ¿cierto? Entonces, en este caso, para hallar el área, vamos a multiplicar la medida que tenemos de base, la vamos a multiplicar por la altura, 4x más y. Y lo que vamos a hacer es sencillamente multiplicar los valores de esta expresión con los valores de esta otra expresión. Y lo vamos a hacer como lo vimos ahorita. Entonces imaginémonos que este es un elemento que se va a relacionar con los elementos de allá. Entonces 3x primero lo vamos a relacionar con 4x. Entonces recuerden que siempre se va a multiplicar en este orden. Signos, números, listo. Entonces vamos a multiplicar signos, números y por último letras o variables. Entonces ya ustedes saben cómo se multiplican. Los signos ya saben que es positivo y positivo nos da positivo, o sea, signos iguales nos dan positivo, menos y menos nos da más y más nos da más. En cambio, si tenemos más y menos nos da menos, al igual que si tenemos menos y más. Números, como toda la vida lo han hecho con las tablas de multiplicar, y letras lo hacemos teniendo en cuenta que si son dos letras iguales, sencillamente se suman los exponentes, y si son dos letras diferentes, se coloca una letra al lado de la otra, acompañadas de sus exponentes y sin nada en el medio. Ya se asume que se están multiplicando. Entonces vamos a empezar. Signo de 3x en este caso es positivo. Signo de 4x es positivo. Positivo y positivo me dan positivo. Luego números, 3 por 4 me da 12 y x por x me da x a la 2. Luego, después de haber multiplicado esa primera expresión, ahora vamos a multiplicar por la segunda expresión. Entonces, en este caso tenemos positivo por positivo me da positivo. 3. Cuando una letra no tiene nada, automáticamente vamos a asumir que está acompañada por un 1. O sea que en este caso yo voy a asumir que no solamente tiene un exponente de 1, sino también que está acompañado por un 1 como coeficiente. Entonces en este caso yo tendré la multiplicación de 3 por 1 que me daría 3 y x por y que me daría xy. Después de eso vamos a multiplicar los otros. Voy a multiplicar el segundo elemento por el primer elemento de acá. Signo de este es menos, tenemos menos 2. Signo de este es más, entonces vamos a multiplicar menos y más me da menos. 2 por 4 me da 8 y y por x, recuerden que me daría yx, pero siempre se va a colocar en orden alfabético y como x va primero que y, entonces sería xy. Y por último vamos a multiplicar estos dos. Entonces menos y más me da menos, 2 por 1 me daría 2 y por y, menos y más me daría menos, 2 y el 1 que está acompañando imaginario de acá me daría 2 y por y me daría y a la 2. Cuando ya he terminado esto, miro si se puede reducir. Entonces, recuerden que se puede reducir si hay dos letras iguales. En este caso tengo x a la 2 x a la 2, xy y tenemos y a la 2. Entonces, valores que tienen x a la 2, tenemos 12, xy tenemos 3 y menos 8 y y a la 2 tenemos menos 2. Operamos lo que se puede operar. 12 sigue siendo 12, 3 menos 8 es como si tuviéramos 3 monedas y debiéramos 8 monedas. En total yo quedaría debiendo 5 monedas y menos 2 sigue siendo menos 2. Entonces el resultado de esta operación sería el siguiente: 12x a la 2 menos 5xy menos 2 y a la 2. ¿Esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser el área del rectángulo grande. Ahora, una vez ustedes hallaron el área del rectángulo grande, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hallar el área del cuadrado, que es la segunda figura, la figura que se le estaba quitando inicialmente. Entonces, para el área del cuadrado tenemos 2x menos 3y
multiplicado por 2x menos 3y. Y hacemos la operación tal cual como lo hemos venido haciendo. El primero con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Entonces vamos a empezar. Primero voy a hacer el primero con el primero. Entonces vamos a multiplicar los signos. Signo del primero es positivo, signo del segundo es positivo. Positivo y positivo ya sabemos que nos da positivo. Luego 2 por 2 es 4 y x por x me da x a la 2. Ya habiendo realizado esa multiplicación entre estos dos elementos, voy a realizar la multiplicación de este con el siguiente elemento. Recuerden lo de los bailes. Si ella bailó primero con él, luego ella va a bailar con él. ¿Listo? Entonces, miramos los signos que nosotros tenemos. En este caso tengo más y tengo menos. Más y menos me daría menos. 2 por 3 me daría 6. Y x por y me daría xy. Ahora, ya cuando he terminado de multiplicar o relacionar este primer elemento con todos los que están allá, voy a hacerlo con el segundo. Entonces, en este caso, voy a tomar este elemento y lo voy a relacionar con el primero. Como se puede ver, en este caso este tiene un menos y el segundo tiene un más. Entonces, menos y más me da menos, 3 por 2 me da 6 y y por x me daría yx, pero como ustedes saben se coloca en orden alfabético, sería xy. ¿Listo? Y por último, multiplicamos este elemento por el otro elemento, o sea, por este. Entonces ya sabemos, este tiene menos y este tiene menos. Menos y menos me da más. 3 por 3 me da 9 y y por y me da y a la 2. Ya teniendo esto, hago lo mismo que en el otro. Voy a reducir. Entonces, para reducir, voy a tomar las variables que tienen. En este caso yo veo que tienen una variable que es x a la 2, otros tienen xy y otros tienen y a la 2. Entonces vamos a anotar los valores numéricos que tiene cada uno de ellos. X a la 2 solo lo tiene 4. XY lo tiene menos 6 y menos 6. Y y a la 2 lo tiene más 9. Entonces operamos lo que se puede operar. 4 sigue siendo 4. Menos 6 es como si debiera 6 monedas y debiera otras 6 monedas. Si yo debo y debo, pues en total debo 12 monedas. Y más 9 seguiría siendo más 9. Quiere decir que el área del cuadrado en este caso es 4 x a la 2 menos 12 xy más 9 y a la 2. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos los dos elementos, o sea, tengo el área grande, tengo el área pequeña. Y como lo manifestaba al principio, si ustedes se dan cuenta acá, yo decía, para poder hallar el área de esta figura, o sea, solo el área sombreada, debo coger el área grande, o sea, el área del rectángulo completo, y restarle el área pequeña, o sea, el área de este cuadrado. Y efectivamente eso es lo que vamos a hacer. Al área grande, o sea esta, al área del rectángulo, le voy a restar el área del cuadrado. Entonces para eso voy a tomar los dos resultados. Voy a tomar el primer resultado, que es este. Voy a tomar el resultado, que es este, que es el área del rectángulo, y voy a tomar este resultado. Y vamos a hacer la operación entre ellos dos. Entonces vamos a hacer la resta entre estas dos áreas. Área del rectángulo a un lado. Le voy a restar el área del cuadrado. ¿Listo? Tal cual como lo habíamos planteado al principio. Entonces efectivamente voy a tomar la primera expresión. La coloco entre paréntesis. Colocamos los paréntesis para indicar que esto completo le voy a restar esto, el área del cuadrado, y vamos a hacerlo así. Entonces aquí nos toca recordar cómo se hace una resta algebraica. Entonces, si ustedes se acuerdan,
algo que yo les había dicho es siempre que un paréntesis no tenga nada o tenga un más adelante, va a bajar exactamente igual. En cambio, cuando tiene un menos adelante, todo lo que esté adentro de ese paréntesis va a cambiar de signo. Entonces, esto yo sé que cambia de signo. O sea que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a bajar los primeros elementos exactamente igual, 12x a la 2 menos 5xy menos 2y a la 2, y los elementos que yo tengo en el segundo paréntesis, o sea estos, van a cambiar de signo. Por ende, 4x a la 2 bajará como menos 4x a la 2, menos 12xy va a bajar como más 12xy, y más 9y va a bajar como menos 9y. Ya teniendo esto, sencillamente lo que nosotros vamos a hacer es reducir. O sea, si ustedes se dan cuenta, la palabra clave aquí en el álgebra es reducir. Reducir es como les dije al principio. Reducir es como el equivalente de simplificar en operaciones con fracciones. O sea, es algo que siempre que después hagamos una operación, digamos en el caso de fracciones, siempre que usted haga una operación con fracciones, siempre al final tiene que simplificar. En el caso de álgebra, siempre que usted haga una operación con expresiones algebraicas, siempre va a reducir al final. Entonces vamos a mirar qué letras nosotros tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, tenemos x a la 2, tenemos xy y tenemos y a la 2. Y lo que vamos a hacer sencillamente es colocar los valores que acompañan a cada uno de ellos. Entonces, con x a la 2 tenemos 12, tenemos menos 4, con xy tenemos menos 5, xy y más 12xy, y y a la 2 tenemos menos 2 y menos 9, y hago la operación con ellos. Entonces 12 menos 4 me da 8, menos 5 más 12, debo 5 y tengo 12, en total me quedarían 7, y menos 2 menos 9, debo 2 y debo 9, en total debo 11. Ya teniendo los resultados numéricos, simplemente escribo la respuesta. Entonces en este caso me quedaría 8x a la 2 más 7xy menos 11y a la 2. Y esto sería el área, no del rectángulo, no del cuadrado, sino el área del rectángulo menos el cuadrado. O sea, sería el área de esta figura menos esta figura. Y tendríamos el área interna, todo esto. Esto sería el área que nosotros estamos calculando. Como ustedes ven, aquí básicamente está poniendo a prueba si yo sé multiplicar, si yo sé sumar, si yo sé restar. O sea, está poniendo en prueba todo lo que yo debo saber hasta este momento de álgebra. Por eso se utiliza mucho esta forma para evaluar qué tanto yo sé de álgebra, qué tanto yo he avanzado y qué puedo saber o qué no puedo saber de esto. Porque con un solo ejercicio de área compuesta se está poniendo a prueba todo lo que usted debe saber de álgebra. Por eso es que normalmente esto es una forma muy común de evaluar el álgebra en las pruebas que son por competencias. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos. Algo que yo debo tener en cuenta es que esto se hace para ver en qué forma yo razono las cosas. O sea, no solamente es operar por operar. Desafortunadamente en álgebra nosotros nos acostumbramos es sencillamente a hacer operaciones y ya. Y por eso es que uno no le ve el vínculo del álgebra con nada. Pero en este caso es una primera aplicación. Es cómo yo puedo analizar a través del álgebra la geometría y cómo yo la puedo aplicar. Ya ustedes, si en algún momento tienen que hallar un área en la que se componga de más de una figura o se le esté extrayendo a una figura a otra, ya ustedes saben que tienen que realizar un razonamiento. Primero, de cómo se vería la figura si estuviera completa, y segundo, qué es lo que se le está quitando a esa figura para obtener esta nueva figura que nosotros tenemos. Ya saben que simplemente se halla el área del primero, de la figura como si estuviera completa, el área del segundo, el área que se está quitando, y una vez las tenemos, simplemente se resta y eso es todo. De todos modos, de esto voy a realizar más ejemplos en el próximo video, cosa de que ustedes se puedan orientar en una mejor forma. Pues nada, muchachos, espero que esta clase les haya servido, espero que esto no quede como en saco roto, sino que ustedes lo puedan aplicar bien dentro de sus guías, dentro de los trabajos que están realizando, y nos veremos en la próxima clase.
¿Listo? Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios. No olvides compartir este video y suscríbete al canal. Un precio razonable.